¿Qué hace la escuela con la historia? Más precisamente, ¿cómo impacta el modo en que se enseña la historia en la escuela argentina, en las capacidades cognitivas de nuestros hijos? ¿Qué ha hecho la enseñanza de la historia con nuestros cerebros también? No te pierdas esta entrevista con uno de los investigadores de mayor prestigio internacional que más sabe de este tema, Mario Carretero. Bienvenido, Mario, al segmento educativo de Conversaciones de la Nación. Mario Carretero es doctor en Psicología por la Universidad Complutense, ha sido decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene numerosísimos libros y trabajos de investigación en este tema tan particular de la psicología cognitiva y su relación con el aprendizaje de la historia. Ha desarrollado parte de sus investigaciones en Estados Unidos, en las universidades de Harvard y Stanford, por ejemplo, y en la Argentina se desempeña como investigador y dirige varios programas de posgrados en Flaxo. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Que los argentinos conocemos bien, ¿no? Conocemos bien porque la historia argentina nos impacta desde muy chicos, por ejemplo, en los actos escolares. Nos acompaña en toda la vida, en nuestra vida escolar, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, desde hace más de 100 años. Tenía unos datos muy ricos en ese sentido. Actualmente en el sistema, en el almanaque escolar argentino, hay 5 fechas patrias: 25 de mayo, el Día de la Bandera en junio, Día de la Independencia en julio, la muerte del Libertador General San Martín en agosto, el Día del Maestro por la muerte de Sarmiento en septiembre. Hasta 2007 también estaba el Día de la Raza, que hoy es el Día de la Diversidad Cultural Americana. Y celebramos actos escolares desde 1887. Cantamos el himno en los actos desde 1905. En 1908 quedó fijado el ritual para celebrar el 25 de mayo. El Día de la Bandera empezó a celebrarse en 1938 y en esa década del 30 hubo otros efemérides que entraron al sistema escolar y se fijaron en actos escolares. La pregunta es, claramente, ¿qué efectos tiene esta proliferación de efemérides patrias organizando el sistema de actos escolares en el sistema argentino desde mitad del siglo XIX por lo menos? Claro, sí, bastante tiempo. Bueno, el efecto que tiene, yo creo, es el de transmitir una visión de la historia que me parece que tiene básicamente 2 funciones, ¿no? Por un lado hay una función, digamos, de favorecer la identidad nacional y generar una cohesión, ¿no? De hecho, las efemérides nacen un poco con lo ha estudiado la historiadora Bertoni, ¿no? Es decir, se decide que se hayan este tipo de actos porque hay grandes masas de inmigrantes que celebran fiestas de sus países de origen y se piensa en la celebración de unas fiestas, digamos, patrióticas, al mismo tiempo escolares, que pueda justamente generar una identidad común, ¿no? Entonces está todo ese aspecto identitario. Luego está, claro, todo el aspecto, digamos, del conocimiento histórico, ¿no? Es decir, en qué medida favorecen la comprensión de la historia. Ahí ya podemos discutir más. O sea, como instrumento que favorece la cohesión identitaria, la pertenencia a esa comunidad nacional, sin duda ninguna, yo creo que son muy eficaces y eso se ve tanto en Argentina como en otros países. Pero, sin embargo, ahí hay una discrepancia porque muchas veces desde el punto de vista de la comprensión del conocimiento histórico, favorecen una visión a veces pues un tanto estereotipada, un tanto simplificada, ¿no? Pero esto también depende de la edad de los chicos, ¿no? Y luego también depende de su interacción con el contenido, el currículum escolar, con el contenido de la escuela. Es decir, que hay la escuela, el sistema educativo usa la historia, la usa para crear esta identidad nacional que usted dice, esta de pertenencia, sentimiento de pertenencia. Claro, sí. Y por otro lado, un objetivo que es menos logrado es la generación de este pensamiento histórico, crítico y racional. Sí, lo que pasa es que, lo que ocurre es que tenemos la historia de los programas, es decir, el libro de texto y de la asignatura, digamos, de la materia. Pero luego está la historia del acto escolar, ¿no? ¿Cómo interacciona? Bueno, justamente esto es lo que me parece que es muy interesante. ¿Hay una brecha entre uno y otro, entre un modo de enseñar la historia? Sí, hay una cierta brecha, ¿no? A mí me sorprende esto, ¿no? Que lo has comentado en varios trabajos de investigación. Los chicos de jardín de infantes o chicos de primario muy chiquitos aprenden primero nociones de la historia antes que a leer y escribir y a tener una concepción del tiempo. Sí, efectivamente, claro. Y a menudo, por ejemplo, pues los chicos creen que
la llegada de Colón a América, el llamado descubrimiento, ¿no? Que no fue ningún descubrimiento, ¿no? Digamos, el comienzo de la colonización de tierras americanas por parte de los europeos es después de la independencia, porque ellos lo celebran en octubre, mientras que la independencia la celebran en mayo o en julio. Claro, ¿no? seguían por el calendario escolar, claro, no hay una noción de tiempo. Claro, entonces está de alguna manera el acto escolar como vertebrador de la experiencia escolar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto, claro, es muy curioso porque depende también de la cultura general de la sociedad. Por ejemplo, en España hay una tradición, por ejemplo, de dividir el año escolar en términos, por ejemplo, de las fiestas de origen más bien católico, ¿no? Sí. Es decir, o sea, esto es antes del Pilar, por ejemplo, que es el 12 de octubre, sí. ¿no? O esto es... ¿Hay actos escolares en función de eso? No, sin embargo en España, exactamente, aquí tenemos una diferencia muy interesante. En España no hay ningún tipo de acto escolar. Y no solamente no hay ningún tipo de acto escolar, no hay ninguna presencia de la bandera incluso en la escuela. Es decir, incluso en las comunidades autónomas españolas, como puede ser Cataluña y Euskadi, donde, como todos sabemos, hay una tendencia, digamos, nacionalista muy fuerte con respecto a la administración central, en la escuela no está la bandera del País Vasco o la bandera de Cataluña. Porque aquí me parece que hay una diferencia de Argentina, o en general yo diría de los países, por decirlo de alguna manera, que surgen de toda la experiencia colonizadora, ¿no? Europea, que son países que hacen una gran insistencia en una formación de la identidad nacional a través de la escuela. Mientras que en Europa los mecanismos socializadores en ese sentido más bien se dan en el patrimonio histórico, en los museos, pero más bien fuera de la escuela. Pero me llama mucho la atención, en España no hay actos escolares. ¿Cómo está marcado, iterado ese almanaque escolar? No, está marcado sencillamente, ya digo, en un sentido, por ejemplo, en un sentido, digamos, festivo, ¿no? Bueno, temporal, digamos. Por ejemplo, está marcado por las fiestas locales, es decir, en Navarra, digamos, los Sanfermines, en Valencia, las Fallas, en Sevilla, la Feria de Sevilla. Es decir, lo que pasa es que todas esas celebraciones, digamos, folclóricas, a su vez son religiosas, a su vez tienen un origen católico, ¿no? Y en la escuela, ese día, ¿se celebra algo? ¿Hay un escenario? ¿Los chicos se disfrazan y los maestros bajan línea con el discurso? No. Como sucede en el sistema argentino. No, absolutamente para nada, ¿no? Y yo creo además, por otro lado, que hay que ver siempre el contexto, ¿no? Es decir, en España hubo rituales, el contexto histórico quiero decir, en España hubo rituales los más o menos los primeros 10 años del franquismo, o sea, entre el 39 y el 49. En cuanto el franquismo dejó de ser explícitamente fascista, por decirlo de alguna manera, que fue en cuanto Franco hizo el pacto con Eisenhower y Estados Unidos empezó a ayudar a España económicamente, se quitaron, digamos, esas tendencias fascistas explícitas. Y entonces esos rituales se quitaron. Pero esos rituales quedaron como un poco aversivos, ¿no? Es decir, como que producían aversión. Es decir, por ejemplo, si en España se pensara en rituales o en la bandera o en actos como los que hay en Argentina, la gente los vería de alguna manera como un poco autoritarios, ¿no? Y claro, una invasión del Estado por sobre la conciencia de los ciudadanos. Sí, sin embargo, en la Argentina es eso, pero aceptado y naturalizado. Sí, pero no solo en Argentina, en Estados Unidos. En Estados Unidos los actos escolares son importantísimos, son realmente, y no son los actos importantísimos en sí la escuela. Tienes lo que llaman living history, o sea, es decir, las celebraciones en lugares donde fueron las batallas de la independencia importantes, ahí digamos se ritualiza otra vez esa batalla, y se revive los reenactments que le llaman, o la recreación en los museos. Y si uno va a cualquier Disney, o cualquier parque de Disney, verá que siempre hay una parte con los padres de la patria, los founding fathers, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea que en realidad esto lo tenemos en muchos países, ¿no? Conozco por experiencia el sistema escolar de Ontario, Canadá, que es muy particular, no tiene actos escolares, tiene solamente 2 fechas. Una de las fechas es el Día de los Veteranos, ¿no? Que es un acto mínimo sin ninguna bajada de línea discursiva, y la otra fecha es el Día de Terry Fox, que fue un chico que murió de cáncer en la década del 80, y es un héroe civil
que luchó para reunir fondos en la lucha contra el cáncer y se ha convertido en lo más parecido a una fecha patria, pero no lo es salir al patio a caminar reproduciendo la caminata de este chico a través de toda la nación. Sí. La construcción de una nación muy heterogénea en términos de inmigratorios no pasa por la escuela tampoco, en ese sentido. Exactamente, sí. ¿Cuál es un contraste grande? Sí, exactamente. Sí, aquí tenemos, digamos, contrastes importantes. O sea, es decir, América Latina, toda América Latina tiene actos escolares y que están fueron muy fabricados, digamos, inventados a medida, digamos, a imitación de los actos norteamericanos. El 25 de mayo es el Boston Tea Party, claramente. O sea, es el precursor de la independencia. Esto es, y en otros países, digamos, del mundo, del planeta, también tenemos algo. Hay una parte muy interesante de tu teoría que equipara la construcción en una línea constructivista de los conocimientos y de los aprendizajes del pensamiento histórico con la misma evolución que puede tener la construcción de un pensamiento matemático, por ejemplo. Que hay etapas que los niños en su evolución y los chicos deben atravesar. ¿Qué impacto tiene el hecho de que los chicos sean sometidos desde tan chicos a un sistema escolar con tanta efeméride en este desarrollo evolutivo hasta alcanzar un pensamiento crítico sólido? Claro, bueno, aquí es donde tenemos lo que yo decía antes, la necesidad y la importancia de hacer que interaccionen más, me parece a mí, la historia, digamos, de la materia, o sea, del currículum, con el acto escolar, ¿no? Es decir, hacer del acto escolar algo que sin duda tiene cosas positivas, como es favorecer la cohesión social y la pertenencia, pero darle un sentido más crítico, más reflexivo, hacer que los conceptos sean más complejos, no hacer una historia de buenos y malos, sino una historia de invasores invadidos, expulsiones expulsados, sino introducir el pensamiento histórico, en definitiva, introducir problemas, introducir preguntas. ¿Cómo es? Uno puede concebir fácilmente, detectar que el pensamiento matemático es algo bien característico, bien diferente y tiene una serie de conceptos y reglas. ¿Cómo es el pensamiento histórico que parece más escurridizo por ser un pensamiento social? Claro, yo creo que ahí, por ejemplo, hay un trabajo muy importante a hacer, que es el que trabaja sobre los conceptos históricos. Por ejemplo, ¿qué claro, por ejemplo, no sé, el concepto mismo de una nación. ¿Qué es una nación? O el concepto mismo de conflicto social, o el grupo de interés, clase social. Clase social, grupo social, el concepto de funcionamiento económico, sistemas económicos, capitalismo versus comunismo, colonialismo. O procesos más complejos de múltiples causas, y no figuras carismáticas que supuestamente son líderes que sostienen el proceso. Claro, un ejemplo muy clásico. Si uno le pregunta a muchos chicos en la escuela por qué se produjo la Segunda Guerra Mundial, es muy probable que debido, en este caso, no solamente a eventos sociales como, por ejemplo, actos escolares, sino algo, por ejemplo, parecido que también tenemos en la cultura. Todo el cine de Hollywood, desde los años, digamos, 40 a 70. Todo ese cine nos difundió la idea de que fueron fundamentalmente los nazis como grupo específico y Hitler como gran líder medio loco el que produce la Segunda Guerra. La Segunda Guerra se produce en realidad, como han estudiado los abundantes historiadores sobre el tema, a causas políticas, económicas, a los resultados de la Primera Guerra, al enfrentamiento entre ideologías autoritarias como fueron comunismo y fascismo. Entonces, claro, esas serían las causas que el chico debería comprender si quiere realmente entender que la Segunda Guerra es un fenómeno complejo. Ahora, aun cuando la disciplina histórica sea enseñada en esos términos en el aula, el condicionamiento de tanto acto escolar hace que los chicos de secundaria, que podrían estar listos para acceder a estos pensamientos más abstractos, lleguen menos preparados para eso. Sí, bueno, nosotros lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones es que hay una gran ruptura entre la primaria y la secundaria. ¿Una gran ruptura? Sí, en cuanto al efecto que tiene el acto escolar. Es decir, el acto escolar, el chico de primaria está bastante implicado en el acto escolar y, digamos, lo vive, por decirlo de alguna manera. Y el chico de secundaria, por decirlo de alguna forma, está bastante desprendido de ese acto y más bien como que no le hace caso. A mí me parece que aquí la explicación está clara, y es que el acto escolar conecta con el chico de primaria en el sentido que proporciona una narrativa relativamente sencilla, emocional, proporciona una música, unos juegos, un desfile que a un chico de 10 años, por ejemplo, pues resulta funcional para sus características evolutivas, Claro, a un chico ya de 16, pues un acto escolar que en realidad tiene un formato muy simplón, por decirlo de alguna manera un tanto militarista también, en realidad no le hace caso. Lo que hace es, digamos, mirar
mirar para otro lado y se convierte en un mecanismo puramente externalista, es decir, el acto está, pero él no está involucrado. Pero ¿no? a la hora de estudiar la disciplina en el aula, con un Sí. buen profesor de historia, ¿su capacidad de abstracción no está limitada por ese largo proceso de sometimiento a una historia mítico-romántica? Sí, me parece que lo que hay es una interacción, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que la historia mítico-romántica, efectivamente, que impide, ciertamente, una comprensión más compleja de la historia, viene del acto escolar, pero también viene de otras cosas, también viene, digamos, de otras cuestiones, ¿no? De otros, digamos, elementos presentes en la sociedad. En Rusia, por ejemplo, en estos momentos, aunque parezca increíble, Putin está reivindicando la figura de Stalin. Y Putin está reivindicando, por ejemplo, la gran importancia de la Gran Guerra Patria, es decir, de la Segunda Guerra, presentando a Rusia como, bueno, que efectivamente fueron los que ganaron esa guerra, etcétera, etcétera, que sin duda contribuyeron a ganarla. Pero entonces me refiero a esos impedimentos para comprender la historia de manera compleja o no, vienen de diferentes fuentes. Claro, no solo desde el sistema escolar. No. Ahora, la historia del presente. Hay manuales, libros de textos en la Argentina que enseñan historia en el secundario que llegan hasta 2013, ¿no? Ajá. Y toman el kirchnerismo. ¿Es Sí. posible estudiar la historia reciente en un colegio secundario, en un nivel secundario? Bueno, la historia reciente... Reciente, muy reciente. Sí, Digo, la que llega hasta hace 2 años, por ejemplo. Sí, bueno, la que llega hasta hace 2 años en realidad historia no sería propiamente historia, ¿no? Pero es incluida en los programas de algunos de los libros más leídos de la secundaria pública en Argentina. Sí, y eso hay todo un debate sobre eso. En realidad lo que suele ocurrir con la historia reciente en la mayoría de los países es que no se estudia. Porque el profesor, digamos, a menudo... se ve muy, digamos, tiene que presentar muchos temas, hay un tema de prisas, como suele decirse, y por lo general deja los últimos 50 años para el final y ya no le da también tiempo. Por un tema de conflicto ideológico que puede haber que divida la sociedad. Sin duda ninguna. Por ejemplo, en España, clarísimamente, la guerra civil y el atropello a los derechos humanos por parte del franquismo, hay muchos estudios que muestran que sistemáticamente la mayoría de los profesores no lo enseñan. Y no lo enseñan porque no quieren, fijémonos que Franco murió en el 75, ¿no? O sea, sin embargo, todavía tenemos efectos de la guerra civil. Mario, una última pregunta. Me imagino que estarás al tanto del canal Paca Paca, que es destinado a los chicos, y del programa de Samba, que es el programa de un dibujito infantil centrado en la historia argentina, de un chico que viaja al pasado y se va encontrando con distintos procesos históricos y distintos héroes. Hay un gran debate, además se distribuyen estos programas en la escuela argentina. Hay un gran debate sobre el uso que se hace de la historia en ese programa. ¿Esto va en la línea de los actos escolares? Introducir a los chicos muy rápidamente, desde muy chicos, porque usted ha dirigido a chicos de 6 a 10 años, demasiado rápidamente en procesos históricos demasiado complejos para su proceso cognitivo? Sí. La comprensión que puede tener un chico entre 6 y 10 años de la historia, digamos, es realmente muy superficial. Se le enseñe como se le enseñe. Obviamente después depende de la calidad en la que se le enseña, pero en realidad, y de hecho, hay una gran diferencia entre unos países y otros en cuanto a en qué momento se empieza a enseñar historia. Por ejemplo, en muchos países europeos, España entre otros, de 6 a 10 aproximadamente no se enseña historia, no se enseña nada de historia. Lo que se enseña básicamente son ciencias sociales. ¿Por qué? Porque se está presuponiendo que el chico tiene más sentido que comprenda su barrio, su actividad económica, sus costumbres, sus familias, sus grupos sociales, y ya a los 10-12 años empieza a acercarse al pasado, porque el pasado se basa en una comprensión primero del tiempo físico. O sea, para un chico, por ejemplo, de 8 años, hablarle de 200 años es lo mismo que hablarle de 2000, porque no tiene la menor idea de lo que significa 200 años, ¿no? Por lo tanto, lo enseñamos como lo enseñamos. Produce tergiversaciones. La comprensión, no más que tergiversaciones, es que la comprensión que va a haber va a estar muy simplificada. Y entonces ya digo, por eso aquí tenemos dos tendencias. Ahora, lo que pasa es que no olvidemos que la educación es siempre una cuestión donde las decisiones no dependen solo de lo que el chico pueda comprender, sino que también dependen de lo que la sociedad decida que se enseña. Por eso digo, muchas veces hay países que deciden que en todo caso esa cohesión social se enseña a través de la historia. Desde mi punto de vista, creo que yo soy más partidario de que se enseñaran más aspectos sociales y contenidos sociales, porque la comprensión que tenemos, digamos, es simplificadora. Ahora, eso no quiere decir
porque haya esa comprensión a los 6 o 8 años de, por ejemplo, la independencia en una historia de buenos y malos, en una historia de héroes villanos, eso no quiere decir que después a los 12, a los 14 no pueda favorecerse una comprensión más compleja. De hecho, nosotros, por ejemplo, en una tesis doctoral que yo he dirigido hace poco, hemos comparado chicos de 13 con chicos de 16, y los chicos de 16 claramente están comprendiendo los conceptos históricos de una manera más compleja que los de 13. ¿Eso es en Argentina? Sí, aquí con chicos de Capital. Bueno, muchísimas gracias, Mario, fue súper interesante. Bueno, Mario Carretero, acerca de la enseñanza de la historia y el impacto en las capacidades cognitivas y en la comprensión crítica de la historia argentina. Muchas gracias. No,